importantes que me han llamado la atención en las sesiones en las que estamos, en las que hemos asistido, pero también seguir hasta el programa del Congreso, la variedad de temas, la variedad de países y la variedad de temáticas sobre las que se está desarrollando este Congreso en torno al tema de la violencia. Hemos escuchado desde violencia en Ucrania, nacionalismo en Ucrania, a Austria, por supuesto en la guerra civil española, en Colombia, en Argentina, en otros muchos países. Y hola, bienvenidos. Y quizás lo que me parezca más interesante de la organización de la conferencia sea que, aunque todos tengamos un área de especialización, a veces demasiadas veces demasiado específica, nos podemos abrir, podemos producir desde diferentes disciplinas, ya sea la literatura, lo que se enfoca principalmente en esta sesión, podemos producir desde la literatura, desde la historia, desde la sociología, desde la geografía política, si queremos, o desde la historia del arte, podemos producir conocimiento que sea relevante e importante para la temática avanzada, la temática central de este congreso, que no deja de ser de la violencia política. Yo creo que esto deberíamos, dado que las humanidades creo que están en crisis en prácticamente todas las universidades y todos los países, dado que el número de estudiantes, de participantes en las ponencias relacionadas con literatura o en los cursos que ofrecemos relacionados con literatura, dado que estos participantes, estudiantes, cada vez son menos, creo que sí que deberíamos hacer el esfuerzo de abrirnos desde nuestra especificidad a problemáticas que sean transdisciplinarias o que sean o intradisciplinarias. Siempre pienso en Blanco Aguinaga, uno de los primeros críticos que cuando éramos pequeños, cuando yo era menos pequeño, cuando yo estaba en el instituto, publicó este libro referencial en el campo de la crítica literaria, la historia social del literatura española, lo publicó lo editó con Irizabala. Siempre pienso en él porque ya en los años 60, en la Universidad de California en San Diego, él ya estaba proponiendo algo que se está produciendo también en este congreso. Él ya proponía, finales de los años 60, hace ya casi 60 años, o 40, 50 años, ya proponía el no quedarnos encerrados en las fronteras nacionales, no quedarnos encerrados en las fronteras disciplinarias. Este acercamiento que era novedoso en los años 60 todavía seguimos intentando ponerlo en práctica y no siempre con demasiado éxito. En el caso de la ponencia que voy a presentar hoy, tenemos tortura en el Estado español. Desde el fin de la violencia de ETA se ha hablado mucho, muy bien, es necesaria esta proliferación de discursos sobre las víctimas de ETA. Creo que se ha hablado bastante menos de las víctimas del terrorismo del Estado español. Y no porque a uno le caiga bien o le caiga mal, o porque mis ideas políticas vayan en una dirección o vayan en otra. Pero no es posible concebir, me parece a mí, una sociedad mínimamente democrática si el Estado no hace limpieza de sus alcantarillas policiales, militares, desde luego que políticas. Lo estamos viendo todos los días, con investigaciones, espionajes, etcétera. Sin centrarme en esto y centrándome en algo mucho más concreto, en el caso de una persona torturada que tuvo la ventaja de poder escribir sobre su tortura. John Arreche, totalmente inocente, totalmente dejado sin libertad, sin cargos, unos meses después de haber sido profusamente torturado en las dependencias de la Guardia Civil en Inchaurrondo, famosas porque allí también se produjeron todos y cada uno de los escándalos relacionados con el terrorismo estatal. Más que hablar sobre de qué trata la novela, más que explicar el argumento de su novela, o digamos sus reflexiones biográficas,
sobre este texto, me gustaría enfocarme o acercarme a esta novela y a muchos textos que tratan sobre, que lidian con el problema del terrorismo estatal, desde conceptos que surgen más bien de la filosofía o de las ciencias políticas en general. Y como estamos en Cataluña, estamos en Barcelona, creo que la primera a la que voy a recurrir pues era Marina Garcés, filósofa muy conocida, al menos en Estados Unidos, supongo que en Barcelona también. Y dos conceptos que ella utiliza muchas veces, o que propone a la hora de entender qué es lo que ocurrió con el terrorismo estatal y quién se hace responsable de ese terrorismo estatal. Los dos conceptos son fáciles de entender, uno es la incredulidad y el otro es la confianza. Incredulidad, ¿para qué? Para no hacernos crédulos de las narrativas que nos hablan sobre el papel del Estado español en la represión del terrorismo no creernos las narrativas oficiales, tener el valor de disentir, tener el valor de ser críticos, tener el valor de equivocarse incluso, que es la función principal, me parece a mí, de lo que debería ser la literatura, las humanidades y las humanidades en general. Incredulidad para no creernos las mentiras, que nos han contado. Y el segundo concepto que ella utiliza es el de confianza. Confianza en nuestras posibilidades interpretativas, en nuestras posibilidades críticas para elaborar una narrativa sobre lo ocurrido y sobre quién es el responsable en este caso. Incredulidad y confianza. Dos ejes básicos, dos pilares centrales en lo que me parece a mí que debería ser cualquier análisis dentro de las humanidades. El siguiente concepto al que me gustaría recurrir es el elaborado por Paul Preciado, el filósofo queer, y su distinción entre producción y representación. No se trata tanto, cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos del terrorismo español, cuando hablamos de la tortura y de los asesinatos por parte del Estado español, no se trata tanto de seguir representando, no se trata tanto de seguir contando, de añadir un relato más, de añadir un testimonio más, son necesarios, por supuesto que sí. No se trata tanto de la cantidad como de la calidad de lo que estamos haciendo. No se trata tanto de contar simplemente como de producir nuevas narrativas, nuevos esquemas de sentido que nos ayuden a entender lo que ocurrió y por qué ocurrió. Se trata, según dice él, por Preciado, de producir, de estar en posesión de los medios de producción de narrativas y no tanto de representaciones. El tercer concepto al que me gustaría recurrir es uno de la filósofa norteamericana súper conocida, también dentro de los queer studies y el feminismo, que es Judith Butler, y su concepto, también ya muy conocido, de vulnerabilidad. Lo interesante, pero más interesante que tiene el texto de John Arreche, no es que él se sitúa, mejor dicho, él no se sitúa en una narrativa heroica. Soy un Budari Vasco, soy un héroe, soy un superhombre. Mi masculinidad va a ser capaz de contrarrestar las torturas. La tortura forma parte de los problemas o de las vicisitudes por las cuales atraviesa el gran hombre Budari Vasco. Todo lo contrario, todo lo contrario. John Arreche se sitúa en el punto de vista de la vulnerabilidad. Apela a cualquiera de nosotros al lector desde la posición de vulnerabilidad, no desde la posición de la admiración, que soy un héroe masculino más fuerte que tú, todo lo contrario de eso. Desde la vulnerabilidad. No merezco lo que me están haciendo estos criminales. No merezco lo que me están haciendo estos criminales. Yo soy igual que tú. Tú podrías ser yo si las circunstancias fuesen las adecuadas. Tú podrías ser la persona que está siendo torturada, porque entre tú, lectora, y yo no hay prácticamente ninguna diferencia como personas humanas. Lo importante no son nuestras diferencias ideológicas, lo importante es lo que tenemos en común como seres humanos. Y cuando estoy siendo sometido a la tortura, lo que el torturador quiere destruir es mi humanidad, lo que quiere destruir es mi personalidad, mi persona, que me deje de llamar John Arreche,
le convierta en un torturado más al servicio de Pilar Picasso. Vulnerabilidad. No sigo para no extenderme más. Y el cuarto concepto que quisiera utilizar, y paso a brevemente a analizar la novela, es el de Adriana Caballero, la filósofa italiana, y su noción de horrorismo. Dice Caballero, lo he repetido ya de alguna manera, lo he dicho ya de alguna manera. Lo que busca el torturador, lo que busca el verdugo, lo llamamos horrorismo, porque no busca en realidad, no busca principalmente la muerte del torturado. No busca principalmente que el torturado acabe aceptando la razón de estar de quien tortura. No. Según Caballero, el torturado lo que busca es la destrucción, como decía antes, de la persona identificada como yo. Lo que quiere es destruirte como ser humano. Por eso lo llamamos horrorismo, que por eso ya diferencia frente a otras formas de terror. ¿Qué es lo que hace Arreche? ¿Qué es lo que hace Arreche en su texto? Principalmente, apelar al lector, apelar constantemente al lector. Apelar al lector en los momentos de mayor tortura. No quiero describir las torturas, que también aparece por aquí, pero nos podemos hacer todos una idea de en qué consisten estas torturas. Como la bañera, el ahogarte en agua, el asfixiarte con una bolsa de plástico en la cabeza, el darte a golpes hasta que perder el conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Yo lo que he hecho de tomar acá es intercalar estos momentos de horror con recuerdos, constantemente con recuerdos de su vida anterior, con recuerdos de su, no sé, de la persona de la que se enamoró, de cómo construyó el deseo, de cómo no sé, se lo pasaba bien en las fiestas de su pueblo. Mezclar su vida anterior, la vida de Pena Reche, con esta otra vida, con esos otros instantes donde se quiere destruir a Pena Reche. Y finalmente, lo que voy a utilizar también, con esto acabo, va a ser el lenguaje coloquial, como dije antes, con la intención de mostrarnos que él no es diferente, que él no es distinto. Y finalmente, nuestra sesión se titula Desaprender la violencia. Yo diría que la estrategia de Jonas Reche en su libro Los Ahorros es la de aprender a producir un relato donde él, Jonas Reche, toma el control sobre lo que está ocurriendo en el momento de la película. Vale, muchas gracias. Además, hay tiempo de sobra, o sea que la segunda ponencia que vamos a escuchar es a cargo de la profesora Anabel Martín, también de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, y su ponencia lleva por título Desnaturalizando la crueldad, las estrategias depuradoras del terrorista en El hombre solo de Bernardo Atxaga. Gracias, Cristina. Y buenos días a todos y todos los que estáis aquí. Y mi ponencia va a tratar sobre una novela que es seguramente bastante ya muy conocida de Bernardo Atxaga, pero la voy a enfocar desde el punto de vista de la teoría del afecto para hablar un poco sobre las cuestiones de creación de identidad masculina dentro de la óptica terrorista. Una de las citas que a mí una cita de la novela de Atxaga que a mí me habla bastante es esta, y empiezo la ponencia así. ¿Cómo apartar el dedo que ya estaba en el gatillo? Era imposible. Quizá uno de los mayores atractivos de la lectura atenta de las obras de Bernardo Atxaga sea el fijarse en cómo los pequeños detalles de sus textos, esos elementos más humildes y directos, siempre ofrecen las claves del mundo dibujado en él. A Atxaga le gusta concebir el trabajo del escritor como labor, como un trabajo físico, o casi, donde tras los esfuerzos del día uno regresa a la realidad cotidiana con las manos manchadas.
En más de una ocasión hemos escuchado al autor explicar que al igual que el buen carpintero no se relaciona a base de golpes con la madera que trabaja, ni construye mesas que cojean, el escritor con oficio, el que termina el día con las manos sucias, sabe descolocar al lector, hacerle dudar, moverle interiormente a un sitio nuevo, a un plano desconocido. La novela El hombre solo, publicada en castellano en 1995 y en euskera en 1993, es una de las primeras novelas escritas en euskera sobre el mundo sociológico y psicológico de ETA. Una novela que mueve, siembra dudas, ofrece explicaciones y, por supuesto, genera preguntas políticas que aún siguen vigentes. Las propuestas literarias de Achaga son invariablemente buenos productos de carpintería, porque además de ser gratas invitaciones a la palabra, al arte del buen contar, son ante todo una contribución a la convivencia colectiva, una pedagogía que invita a llevar una vida más atenta y a no temer mancharse con el mundo. Achaga se ocupa siempre de un modo o de otro en sus escritos de ese lugar llamado Euskal Hiria, la de la ciudad vasca. Motivado menos por cuestiones de lugar en un sentido clásico, definido con las herramientas del geógrafo, del antropólogo, lo que mueve el engarce de la literatura de Achaga con la esfera pública es un imaginario y una forma de estar que se resume en urbano. De ese territorio geopolítico le fascina la hibridez, la complejidad, con raíces históricas que también son plurales en origen. Solo así puede moverse el escritor de lo particular a lo común, de lo concreto a lo conceptual, como hace la buena literatura. Entonces se pregunta Achaga, ¿qué aporta un lugar específico al entendimiento de la condición humana? Y es desde ese punto donde Achaga se pregunta por ese lugar, como dijo famosamente Novabacoa, ese lugar donde el mundo cobra el nombre de Euskal Herria, como ya apuntaba en esa novela. El hombre solo es la historia de la soledad del elegido, de quien se aferra a la escala de la hipérbole y viaja cegado por la luz de la creencia, como diría Victoria Camps. Carlos, el hombre solo, añora un pasado de confrontación idealista, de sacrificio por un ideal político, de sentir el aire y la fuerza del viento que le permitía volar. Igualmente, el hombre solo teme la caída al vacío, ese choque contra el suelo, una caída que supondría la pérdida del proyecto nacional vasco y la muerte de algo mucho más aterrador, una parte de su propio yo. La novela puede leerse hoy, ya desde el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, como una elegía de nuestro tiempo. La novela explora la soledad de quien vive sus días en un laberinto interior, transitado por los resquicios de la memoria, las imágenes grabadas con el fuego de un sentir que exigió la entrega a una causa política solo satisfecha con la aniquilación del otro. El texto se dedica con esmero y delicadeza al despertar del coro de voces inmerso en la subjetividad de Carlos, a su constante y acosadora búsqueda de respuesta a la ruta vital elegida. El hombre solo no es una condena simplista de la violencia, es un examen doloroso de las fuerzas presentes en la formación del yo activista, una narración de la lucha descarnada entre opciones de vida incompatibles con la subjetividad concebida como posibilidad ética. Al dibujar la vida psíquica del terrorista, la novela desbroza una identidad revolucionaria apoyada sobre lo que aquí vamos a llamar una gramática opaca del sentir, un mundo psíquico carente de dudas. El mundo afectivo que dibuja el autor es tanto un espacio psíquico como uno social, imbuido de lo que la teórica del afecto Sara Ahmed llama un thickness of sociality, un tipo de opacidad social que confiere a los militantes de ETA un sistema de creencias para corregir las insuficiencias democráticas vividas en el País Vasco. Exige un modelo identitario basado en esquemas de género sencillos, de masculinidades heroicas, con derechos necropolíticos, es decir, con licencia para odiar y matar a todas aquellas partes de la sociedad vasca que hayan herido ese yo nacionalista romántico, tanto en un sentido literal como figurativo. Odio hacia quienes torturan, asco hacia el de fuera, el maqueto,
repulsión hacia los no nacionalistas, enemistad hacia quienes disienten ideológicamente, todo ello justificado por un amor hacia tierra y país que exige eliminar lo que contamine ese espacio social ilusorio. Como sujeto heroico, el terrorista siente que dialoga con la sociedad que supuestamente representa. Es su agente social. Sin embargo, como explica Lauren Berlant, a quien se dirige realmente es a sí mismo. Según Berlant, el sujeto heroico no dialoga con otros sujetos sociales, sino que hace suyo el tipo de discurso que exigen las ideologías densas, como las nacionalistas, las que nos apelan en formato de eco, es decir, las que se asientan sobre una intersubjetividad falsa. Lo que el sujeto heroico pronuncia no se escucha, porque no se dialoga con otro. Ese espacio comunicativo es inexistente. En palabras de Berlant, tú no estás ahí, tú no participas en la conversación que me estoy imaginando. No existe un encuentro con el otro, porque el otro es una quimera. Solo tenemos un circuito cerrado, un momento de intersubjetividad imaginada. Dentro de esa lógica no existe un tú para el terrorista, sino simplemente un yo que autodialoga con una idea de justicia-venganza, un yo en deuda por una supuesta comunidad nacional imaginada. El terrorista se siente próximo a ese otro nacional, aunque en realidad se mueve dentro de un circuito de comunicación imposible, como si de un eco se tratara. Ese método de acercamiento al otro comunitario es, en palabras de Berlant, indirecto, inestable, físicamente imposible, pero desde un punto de vista fenomenológico, produce una gran energía retórica, donde uno puede sentirse potencialmente dentro del mismo espacio psíquico de otros, dentro de ese deseo que nos otorga nuestra identidad. Es fácil ver que dentro de este paradigma el terrorista percibe este desencaje como su pauta de acción. Así lo explica Ahmed. La conciencia revolucionaria exige estar molesto con el mundo, desencajado en él. Se produce un extrañamiento con la realidad presente, con ese espacio donde las buenas costumbres y las buenas maneras prometen el bienestar como compensación por ser obedientes y mostrar buena voluntad ante los demás. Como estructura de sentir, la alienación quema. Fin de cita. Es el viento que infla las velas de ese etos revolucionario, un etos que es espeso, dado que en él no tienen cabida subjetividades que no comulguen con el paradigma heteronormativo del sacrificio. Es un yo prefijado, lo que Ahmed llama overdetermined, un yo que se reafirma con cada nueva manifestación de odio, justificación de la militancia o eliminación de la disidencia. Se está dentro de un circuito cerrado de relaciones que se retroalimentan entre sí, relaciones que escriben una gramática heroica cuya arrogancia justifica la muerte del otro en nombre de la nación. El absurdo reside en que esta supuesta nación se encuentra carente de otros reales. El poder necrológico de quien empuña el arma de terror no solamente elimina al enemigo, sino que tiñe de real la quimera de que el terrorista se dirige y actúa en nombre de otros semejantes a él. En el hombre solo, el sentir es una práctica gobernada por una lógica de acción. Quien vive como guerrero está obligado a habitar en la creencia, ese lugar opaco donde se está, como dice Victoria Camps, frente a la esfera de la idea, un lugar mucho más volátil, inestable y volador, donde se es. En la creencia se afianzan los regímenes simbólicos de control del individuo y se graban las lógicas biopolíticas necesarias para justificar la crueldad, el odio al otro, las ortodoxias del sujeto guerrero. Sin embargo, en el mundo de la idea se vacila. La novela desteja cómo el sentir es ante todo un acto intrínsecamente enredado con su particularidad social. Es una gramática útil, colectiva e inconsciente. El sentir exige vigilancia también, porque se presta a apoyar las ortodoxias colectivas más ciegas cuando de él se eliminan los interrogantes, tornándose intransigente, insensible e inhumano. La opacidad es un marco fundamentalmente violento, donde se prima el deber por encima de la duda, donde considerar la vulnerabilidad de los demás o de uno mismo
es una muestra de cobardía e inseguridad, un estado psíquico y social contagioso y por ello rechazable e incompatible con el yo terrorista. Achaga insiste en un mundo interior en el llamado territorio del miedo de la novela, un espacio marcado por el peso, por el trauma individual de haber sucumbido a la violencia política generalizada a finales de la dictadura y comienzos de una democracia precaria en libertades y opciones de Estado. Ese espacio resume la soledad de quien tiene que enfrentarse cara a cara con las rutas elegidas. Es un camino áspero y doloroso, un largo proceso de excavación hasta alcanzar el Hades, el territorio de los muertos, donde se iniciará un diálogo de urgencia y de reconciliación con la violencia mortal infligida a otros y también a uno mismo. El temido viaje de Carlos al Hades, y con esto ya termino, comienza con un mundo siempre en crisis, con víctimas de violencias de Estado, de violencia militante, de brutalidades ejercidas sobre el yo. Carlos vivió su vida persiguiendo las necesidades primarias del bienestar, las auténticamente revolucionarias para las doctrinas abertzales de patria y libertad. Se dio cuenta muy tarde que lo verdaderamente subjetivo, subversivo, se escondía en otra escala, en entender que existen caprichos o deseos igual de importantes para el yo, elementos que tocan terrenos desemparados de la subjetividad, pero a escalas más asequibles. Si esto no fuera así, Carlos se pregunta en la novela, ¿cómo entender entonces, por ejemplo, que nuestros antepasados del Paleolítico, gentes que vivían bajo durísimas condiciones de supervivencia, premiaran los adornos? ¿Es posible integrar esta escala de la pequeñez y de lo irrelevante con la causa revolucionaria? ¿Se puede evitar el estigma, el error o la infelicidad ignorando que el cambio debe poseer tamaños distintos? En El hombre solo, Achaga avisa que la piedra revolucionaria que vuela alto se estrellará si no admite que la transformación del mundo exige saber volar a modo de pájaro, mirando hacia adelante y hacia el suelo. Concluye la novela sin la necesidad de alegatos fáciles contra el terrorismo, este no saber aterrizar, este enredo de subjetividades violentas, de masculinidades normativas, de sexismo cultural, de lógicas políticas aniquiladoras y de tímidas soluciones postnacionalistas y neoliberales en la Barcelona preolímpica, son los puntos de ese mapa de regreso y de regeneración. Se está ante la elegía de un mundo agotado. Y aquí es donde surgen voces que reclaman respuesta. Gracias. Bueno, pues la siguiente presentación la tenemos a cargo de dos profesoras de la Universidad de Deusto, María Pilar Rodríguez y María Jesús Pando Cantelli, que nos van a hablar sobre paternidades y violencia en el País Vasco, trauma y restauración en Traidores, de John Biak, gracias, y Aves del Paraíso, de Luisa Echenique, un texto cinematográfico, el de John Biak, y una novela, la de Luisa Echenique. Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los organizadores del Congreso la oportunidad que nos dan de estar aquí. Agradezco este cambio de orden porque realmente está muy conectado lo que vamos a decir con la maravillosa charla que acaba de dar nuestra compañera y amiga, ¿verdad? María Jesús y yo hemos analizado en otras publicaciones cuestiones ligadas a la masculinidad hegemónica. Y en este caso nos preguntamos un poco por los modelos de paternidad, no tanto de masculinidad sino de paternidad. Pero creo que esta ponencia de hoy se encuadra en un panorama más amplio que solo quiero esbozar. Y es que este coloquio, este encuentro, ¿verdad?, se llama Violencia política en el siglo XX. Las dos obras que vamos a analizar son de 2019 y 2021, es decir, no son del siglo XX. Y hay que diferenciar entre el contexto en el que se inscriben estas obras en Euskadi, que es un contexto que llamamos de posviolencia, pero que responde todavía a ese contexto de violencia del siglo XX. Y en este caso, yo resumiría diciendo que frente a esta ética opaca que también ha definido Anabel, estas dos obras que tratamos hoy representan un esfuerzo por aclarar en cierto modo esa cortina de opacidad, por abrir alguna luz en ese otro territorio, en ese otro espacio que se percibe en muchas obras del siglo XX, en obras literarias y en obras fílmicas.
Como aquí trabajamos en Comandita, ¿verdad? Yo con Cristina también publicamos el año pasado un libro en el que analizamos representaciones artísticas, literarias y fílmicas de mujeres vascas que escriben sobre violencia y han hecho películas también sobre violencia, ¿verdad? Y ahí percibimos este mismo desarrollo o este mismo movimiento que va desde la constatación o plasmación de la violencia hacia una revisión, hacia una vuelta atrás, hacia un viaje literal y metafórico que vuelve a Euskadi para ver lo que pasó y para ver cómo nos enfrentamos al futuro, pero sin dejar de volver la vista al pasado. Y dicho esto, ya comienzo con la charla de hoy. Marcados por la violencia y el sufrimiento, los modelos de paternidad que reflejan Aves del Paraíso, novela de Luisa Echenique publicada en 2019, y Traidores, el documental de John Biar, que se presentó en 2021, rechazan de forma consciente los patrones tradicionales de masculinidad hegemónica e ilustran las maneras en las que la sociedad vasca actual adopta nuevas formas de paternidad. En ambos trabajos, la figura del padre vasco se vincula a un contexto afectivo en el que la violencia política y terrorista está ligada a la vida familiar. El trauma provocado en el padre por la pertenencia a ETA del hijo en Aves del Paraíso, es decir, es el hijo el que pertenece a ETA en Aves del Paraíso, pero esto provoca un trauma en su padre. Y al revés, en el hijo por la pertenencia del padre a ETA en Traidores, en la película. Esto se relata a través de manifestaciones físicas, psicológicas y afectivas que marcan la vida de los protagonistas. Ambas obras reivindican el poder de la reflexión, de la memoria y de la articulación del dolor como herramientas para la restauración personal y colectiva. En la tradición literaria y fílmica vasca es común reconocer un modelo de paternidad asociado a la masculinidad tradicional. Y ese modelo parte del concepto de la masculinidad hegemónica. No voy a hacer referencias teóricas, tenemos acceso a todas las ponencias y ahí encontraréis todas las referencias a cuestiones teóricas relacionadas con la masculinidad hegemónica. Basta decir que se llega a la imagen de un hombre activo, fuerte, poderoso, propenso a la violencia, físicamente amenazador y heterosexual. Este modelo tiene como consecuencia un trauma evidente en los sujetos involucrados en ETA, como se ve claramente en obras clásicas de la literatura y la cinematografía vascas, tales como Gizona bere bakardadean, El hombre solo, del que nos acaba de hablar, de Bernardo Achava, 1993, Amaika Pausó, o Los pasos incontables, de Ramón Sanzar Vitoria, o Días contados de Manuel Uribe, del 95 y 94 respectivamente. La imposibilidad en estas obras, la imposibilidad de reconciliar la experiencia vivida en el entorno de ETA con la vida posterior fuera ya de la organización y los sentimientos ligados a la constatación del ejercicio de la violencia son dos de los elementos fundamentales que causan un trauma con efectos que van desde la enfermedad y el deterioro físico hasta los trastornos mentales y psíquicos. La definición de paternidad tradicional ha sido la predominante en el contexto de las representaciones artísticas vascas, que parte de la noción de masculinidad hegemónica. Las dos obras que aquí se analizan, sin embargo, eligen elaborar modelos alternativos a esa masculinidad y a esa paternidad, y se hace a través de las figuras de los padres, Iñaki en Traidores y Miguel en Aves del Paraíso. Proponen una nueva configuración que busca romper con modelos estereotipados de paternidad anacrónica y dibujar los trazos firmes de un nuevo paradigma más humano, ligado al efecto y valiente ante las dificultades que tal cambio impone. Muy brevemente, una breve definición de trauma tal como la hemos adaptado a nuestro trabajo hoy. El trauma es una experiencia que desarticula al sujeto y causa una fragmentación en la comprensión de la realidad a través de una disociación de los afectos y las representaciones, como ha indicado entre otros Dominique Lacapra. El trauma, en nuestro caso, pensamos que debe relacionarse con el sujeto, debe relacionar al sujeto con la comunidad. El trauma surge cuando las fuerzas que el sujeto creía que le protegían y le dan seguridad se convierten en su tormento, cuando la comunidad de la que se sentía parte lo ha traicionado. Cuando se produce esta ruptura de la confianza, que término del que nos hablaba Chicho en la primera, un término muy importante, cuando se produce esa ruptura de la confianza respecto a la comunidad, surgen sentimientos de culpa, de arrepentimiento o de vergüenza. Y como señala Judith Herman, compartir la experiencia con otros es un requisito indispensable para que el individuo inicie el proceso de recuperación psíquica. Y aquí relacionado con las dos ponencias anteriores, ¿verdad? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está el silencio? ¿Qué posibilidades éticas hay de dialogar con el otro?
centrarme ya ahora en Traidores brevemente y después mi compañera hablará de Aves del Paraíso. Este documental, realizado por John Biak, recoge los testimonios de varios miembros de ETA que abandonaron la organización y pasaron a ser considerados traidores por la misma. El testimonio más detallado es el que ofrece el padre Iñaki Biak, pero aparecen también las declaraciones de Mikel Azurmendi, Javier Elorrieta, Jan Juaristi, Ander Landaburu y Teo Uriarte. El documental traza una exposición cronológica desde el primer asesinato de ETA hasta la actualidad y recoge los pensamientos de los protagonistas en torno a temas tales como la violencia, su pertenencia y el abandono de la organización, su visión política y la responsabilidad ante las presentes y futuras generaciones. Bueno, no podemos dejar de comenzar sin resaltar la preponderancia de las figuras masculinas en el documental. La realidad histórica de la violencia terrorista en Euskadi arroja un balance eminentemente masculino, en lo referente tanto a las víctimas de ETA como a los propios miembros de la organización. Pero esta realidad se traslada a un escenario en la película, en el documental, en el que ninguna mujer ofrece su testimonio y la audiencia depende en exclusiva de las declaraciones masculinas para forjar su opinión sobre lo sucedido. De este modo, como sucedió durante décadas en la política, en la sociedad y como se reflejó mayoritariamente en los medios de comunicación, Traidores no permite ni siquiera atisbar cuál fue el papel de las mujeres en las décadas en las que la violencia imperaba en Euskadi. El padre, Iñaki Biak, al igual que el resto de los protagonistas, deja ver una configuración de la subjetividad que responde a una masculinidad tradicional próxima al modelo hegemónico en su juventud, en sus primeros movimientos y en su pertenencia, en su decisión de entrar en ETA. Se retratan todos como jóvenes politizados, dispuestos a la acción, pero sobre todo marcados de forma definitiva por la pertenencia a familias de arraigada ideología nacionalista. La película, el padre necesita romper con esa genealogía familiar y la película denuncia la conspiración del silencio, es decir, ese silencio que se impuso en la sociedad vasca, que no quería hablar de ETA porque en palabras de Iñaki Biak ponía el horror delante de nuestros ojos. Y añade que incluso hoy en día se trata de ocultar, velar o embellecer el horror que hemos vivido tantos años. Al romper con esa genealogía, el padre transforma su propia función y se pone al servicio de su hijo. En un reverso de las funciones típicas de la paternidad hegemónica, en esta película, en el documental, es el hijo quien dirige al padre. Es John quien hace las preguntas y exige respuestas. El padre obedece y acomoda su discurso, sus movimientos y sus actuaciones a las peticiones del hijo. Se enfrenta a las preguntas incómodas, como ¿por qué os metisteis en ETA? ¿Cómo fue eso posible? ¿Por qué lo hicisteis? El hijo hace referencia explícita a la discordancia perturbadora que supone para él encontrar la foto de miembros de la banda en un álbum familiar y pregunta ¿por qué tengo yo en un álbum familiar la foto de Xavi Etxebarrieta, el primer etarra que asesinó? ¿Qué es ese señor? El padre contesta con detenimiento y con honestidad a sus preguntas y lo vemos aparecer como ese padre reflexivo que propone Stephen Williams, el padre que tiene que adaptar su comportamiento con respecto a sus hijos, en momentos en que los modelos tradicionales ya no resultan aptos para el contexto familiar. Iñaki se opone a la reproducción del modelo heredado y se presenta como un hombre dispuesto a satisfacer la curiosidad del hijo y a proporcionarle las pautas que le permitan comprender su pasado y su presente. Se posiciona en este paradigma de un nuevo modelo de paternidades más cercanas a los hijos, más abiertas y flexibles y con capacidad de adaptación al contexto en el que se emplazan. El trauma de traidores adquiere diversas formulaciones, pero dos son las principales. Para el hijo, el trauma se instaura en la vida cuando descubre a los 8 años que su padre había sido miembro de ETA. Para el padre, el trauma reside tanto en su propia pertenencia a la organización como en el paso que tuvo que dar para su abandono, a lo que se agrega la situación posterior en la que él y sus compañeros fueron considerados como traidores. Para terminar, la parte final del documental es de enorme importancia para el estudio de la transmisión generacional entre padres e hijos. Traidores se propone romper con la continuidad del trauma intergeneracional y el modo en que más explícitamente lo hace es mediante la proyección de los esfuerzos que hacen los padres para dar explicaciones a las preguntas de sus hijos. Mikel Azurmendi, por ejemplo, cuenta cómo fue capaz de contarle a sus hijos lo que su padre había hecho y dice, y cito, todo se puede decir, un chaval y una chavala pueden entender todo siempre que sea verdad. Se muestra en Jon Juaristi, en uno de sus poemas, dice, y cito, te preguntas, viajero,
¿Por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente? Nuestros padres mintieron, eso es todo. Los protagonistas de Traidores no quieren mentir a sus hijos. Son padres que se esfuerzan por contar la verdad. Podemos compartir o no sus pensamientos, podemos o no estar de acuerdo con sus actuaciones, pero no hay duda de la voluntad que tienen de transmitir una versión de sus vidas que impida la perpetuación del trauma a través de este ejercicio de indagación en la memoria. Y a continuación dejo a mi compañera que siga con la segunda parte de la presentación. Paso yo a hablar de Aves del Paraíso, de Luisa Echenique. Es una novela que también está publicada en 2019 y que también aborda la figura del padre marcado por el trauma que surge del entorno familiar, en el que figura de modo prominente el terrorismo, y lo hace aplicando una mirada inquieta e incómoda. Si en el documental El presente del hijo, el documental que acabamos de exponer, que acaba de exponer Pilar, ¿no? El presente del hijo viene marcado por la pertenencia del padre a ETA, en este caso Miguel, el padre y el protagonista de la novela, sufre el trauma doloroso provocado por la pertenencia del hijo, Igor, ahora encarcelado a un comando de ETA que ha cometido asesinatos, y por lo que él interpreta como una actitud complaciente con el terrorismo o no suficientemente activa en su rechazo. La conspiración del silencio reaparece aquí con fuerza, ya que ha marcado la vida familiar y del entorno de la comunidad hasta ese momento. Y el ejercicio de reconstrucción del protagonista culmina con la tarea que él mismo se impone: ir a visitar al hijo en la cárcel y dejar clara su postura contraria a la violencia, la postura del padre respecto al hijo. La vida del mendigo de Miguel sufre un trauma que tiene un efecto psicológico y físico claro. Sus excentricidades y su persistente negación de la vida presente revelan un proceso de autodestrucción que tiene su origen en el pasado violento. Aquí están algunas citas. Solo eso hace ahora, dice Miguel, vivir en lo invivible, sin razón, sin respuestas, porque no le quedan preguntas para el presente. Todas las necesita atrás. Asistimos durante la mayor parte de la obra a las consecuencias físicas y psicológicas del trauma, a través de una ruptura radical con los códigos de cordura y con los lazos que le vinculan al pasado. Luisa Echenique, la autora de la novela, propone una clara diferencia entre los sentimientos de la culpa y de la vergüenza. Ahí hay un testimonio de Luisa sobre la culpa y la vergüenza, la distinción que hace. Testimonio que ella traslada también a la novela cuando pone en boca de Miguel, del protagonista, las palabras que aparecen ahí. La capacidad de vergüenza como elemento transformador es lo que lleva al protagonista, a Miguel, finalmente a visitar a su hijo en la cárcel, para decirle que estoy avergonzado, que la vergüenza es solo de uno, que no depende en absoluto de los demás. No pienses en los demás y para que te avergüences tú también por lo que has hecho. El texto, por tanto, es un viaje de autorredescubrimiento de su paternidad atribulada y cansada, expresada a través del desaliño y de su alimentación tóxica. Su autoincriminación como padre fracasado muestra una cara más del efecto de la violencia, una patología que encubre a una sociedad enferma, incapaz de aceptar su pasado, que prefiere barrer la violencia debajo de la alfombra y negarse a recordar. ¿Quién es Igor? Se pregunta el protagonista de la novela al principio. Se repite él en un acto simbólico de matar al hijo, ¿no? En este caso es a la inversa. ¿Quién es ahora Igor? ¿Quién fue? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La transmisión intergeneracional del trauma funciona de modo inverso a como lo hacían Traidores. Y el profundo fracaso que siente como padre lo aniquila como hombre. Su paternidad, lejos de asimilarse al modelo hegemónico, se configura al margen de cualquier modelo al uso, ya que siente de modo traumático la falta de implicación ética en la trayectoria violenta del hijo. Y ello la aleja del entorno familiar. Aquí estamos hablando de una figura completamente contraria al héroe, el sujeto heroico del que hablaba Anabel. Solo a través de la conciencia del sufrimiento ajeno vuelve a despertar a la vida y activa su memoria. Hay como un proceso catártico a raíz de una escena de suicidio, ¿no? Alguien quiere morir y luego se arrepiente, defiende. No se sabe con qué fuerza es la vida. Alguien no quiere morir, quiere su vida y otro le pega un tiro en la cabeza. O más, los tiros que haga falta. A partir de aquí, la suya es una búsqueda activa de su papel de padre que surge de la necesidad de redimir la profunda culpa que siente por su pasada indolencia. Y él comenta,
un padre sin voz en tantas conversaciones de adhesión a la violencia, presente en tantos homenajes a presos, indiferente tantas veces ante un nuevo atentado, sin ni siquiera la coartada de la convicción. Echenique posiciona a este padre como el símbolo de una sociedad enferma, que solo puede progresar si acepta la vergüenza y conjura la violencia. En este sentido, la metáfora de las plumas cambiantes de los pájaros resuena poderosamente como la expresión de un ciclo de vida que abre el futuro. La novela se titula Aves del Paraíso. Las aves se desprenden incluso de las plumas más largas, las que permiten el vuelo. Durante un tiempo se quedan indefensas, sin posibilidad de volar. Pero no importa, lo que cuenta es saber desprenderse y saber acoger. Miguel está dispuesto a asumir una paternidad responsable, marcada por la empatía, aunque no exenta de firmeza. Frente al rechazo de Igor, que no se retracta de su posición, y Igor dice, he hecho lo que tenía que hacer, y de nuevo aquí volvemos al discurso que hablábamos de la ¿cómo se llama? De la gramática opaca del sentir, ¿no? El padre admite que será un recorrido largo el que tendrán que hacer juntos, igual al que hacen los pájaros en sus migraciones. La conspiración del silencio, esto ya resumimos y ya concluimos, es algo que se rechaza abiertamente, ya que el olvido amnésico de las actitudes de la sociedad vasca hacia la violencia se manifiesta a través de los síntomas físicos y psíquicos del trauma. Ambas obras surgen en el contexto de la posviolencia terrorista tras la disolución de ETA y no son más que dos ejemplos de la tarea de reflexión que se va emprendiendo por parte de artistas que buscan respuestas a décadas de sufrimiento colectivo. El relato que proponen estos autores, bien a través del documental, bien a través de la ficción narrativa, conjura de alguna manera tanto la parálisis e indefensión como rasgo de experiencia traumática, como la fragmentación a la que la realidad postraumática está sometida. A través de las relaciones entre padres e hijos hace posible reconocer el dolor y emprender el recorrido mediante un testimonio que abre las ventanas hacia un futuro más ético. Estas dos obras muestran un modelo de paternidad que se aleja de los modelos hegemónicos tan presentes en el imaginario colectivo vasco. Modelo que no es posible mantener en momentos en los que las transformaciones sociales requieren de una paternidad más reflexiva, más flexible y adaptable a las circunstancias y al contexto público y privado, político y familiar en el que se desarrolla la interacción afectiva. A pesar de la dureza de las experiencias sufridas por los protagonistas, tanto traidores como Aves del Paraíso, ofrecen finales abiertos a la esperanza a través de esta interrogación ética. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué caminos ligados a la violencia o cómplices con la misma hemos seguido? ¿Y cuál es el recorrido que ahora debemos emprender? Para salir de la transmisión intergeneracional del trauma, el diálogo, la memoria y la valentía de asumir la vergüenza son las herramientas que Díaz y Echenique proponen para estas obras artísticas. Bien, pues de alguna manera espero recoger algunas de las ideas que han presentado mis compañeras y compañeros esta mañana y a medida que presento esta noche. Bien, la relación de la literatura y el cine con la realidad sociopolítica vivida en el País Vasco en las últimas décadas no ha estado exenta de tensiones. Una recriminación común que se ha hecho hacia los autores y las autoras vascas ha sido la supuesta ausencia de un reflejo de la realidad inmediata y del contexto de violencia política que se vivió en el País Vasco. Aunque esta cuestión ha sido matizada por críticos especialistas en el tema. Lo que sí vemos es que en los últimos años se ha producido una importante creación de obras de ficción focalizadas en narrar desde diferentes ángulos esos años más duros del terrorismo que vivimos en el País Vasco. Dado que las obras han alcanzado una altísima proyección social y éxito comercial, y bueno, aquí me quiero referir solamente, por ejemplo, a Patria, de Fernando Aramburu, recientemente de Maixabel, de Iciar Bollaín, en fin, son obras con mucha proyección. Dada esa proyección social, dado el éxito, también se ha abierto un nuevo debate en la creación artística sobre el alcance que pueden tener estas obras a la hora de promover una reflexión crítica sobre ese periodo de violencia que propicien una memoria
que ayude a consolidar ciertos valores que impidan que volvamos a vivir una realidad similar, ¿no? Por ese motivo, la relación de la ficción con la historia resulta de tremenda importancia en el País Vasco, ¿no? Y en general en España, como señala José María Izquierdo, la opinión pública española se forma preferentemente a través de obras de carácter ficcional y no ensayístico. Es decir, que la relación que tenemos con el pasado en España es muchas veces una relación mediada mucho más por las obras de ficción que por la historia y por los datos, ¿no? Bien, entonces esto es un tema muy importante, ¿no? Porque abre todo un debate en la sociedad vasca, no en la sociedad vasca, sino en la academia, ¿verdad?, sobre el valor de la literatura, de la cinematografía a la hora de aproximarnos a esta época. También es muy importante porque cada vez hay una percepción más consolidada dentro de la sociedad de que la violencia pertenece al pasado, ¿sí? De que es un periodo del cual nuestro presente está desvinculado. Eso ya pasó, ya vamos a pasar página, etc. Además de eso, como han hablado también mis compañeros en esta presentación, otro aspecto que es muy importante es la transmisión a las nuevas generaciones de lo que sucedió de una manera que estos jóvenes perciban, ¿verdad?, una serie de valores que impidan esa repetición del pasado violento. Recientemente se ha hecho un estudio de un profesor, Pablo Ordaz, un profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco, que ha probado que muchos adolescentes que hoy día tienen entre 15 y 18 años no saben qué fue ETA en el País Vasco, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo las series de televisión, Patria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se les transmite o cómo reciben esas nuevas generaciones esta realidad? Bien. Dentro de eso, queremos resaltar, ¿no? Existe un grupo de escritoras vascas que precisamente abordan en sus obras narrativas ese contexto de violencia, eliminando esa sensación de punto final, ¿no? O sea, que no tengamos una sensación de que la violencia es algo que está encapsulado en un pasado. Y buscan a través de sus ficciones generar lo que Todorov llamaba una memoria ejemplar, es decir, de qué manera podemos reflejar el pasado dándole extrayendo de ese pasado una función que nos permita seguir interpretando nuestro presente, ¿sí? O sea, de forma que no desvinculemos ese pasado de un presente. Bien, es interesante que esta nueva hornada son mujeres escritoras, ¿no? Aquí tengo unos nombres y entre ellas, una de las cosas que tienen en común estas escritoras, aunque su producción literaria es muy heterogénea, y sus temas son muy variados, su estilo, etc., tienen algunas cosas en común. Primero, son unas, probablemente sus obras son las más traducidas en este momento, tanto del euskera al castellano al inglés, o sea que tienen una proyección internacional. Al mismo tiempo son unas escritoras que están recibiendo la mayoría de
premios más prestigiosos en el País Vasco, premios literarios, pero algo que les aúna a todas ellas es la preocupación, el ángulo o la perspectiva de la cuestión de género. Es decir, que sus ficciones incluyen una mirada a ese tema de la violencia política desde una perspectiva, desde un ángulo crítico que pone el énfasis en cuestiones de género. De esta manera se mantiene la relevancia del conflicto político que vivimos, de la violencia, pero se hace explorando o indagando sobre causas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a encontrar en estas obras es que el interés en examinar tienen un interés en examinar los mecanismos de construcción de la identidad. Y cuando esta identidad se construye, como define Magallón Portolés, como el núcleo duro de la conflictividad, es decir, cómo construimos una identidad que nos aleja, nos separa del otro, dando lugar a una polarización social o, en su manifestación más extrema, la violencia, ¿no? Estas identidades duras, que serían el núcleo de la conflictividad, pueden ser identidades nacionales, quién es de los míos, quién es como yo, versus a quien considero un foráneo, un otro, o, como se ha dicho en este panel también, conflictividades, masculinidades hegemónicas, ¿sí? Que no se permiten expresar nada que supuestamente sea un atributo femenino, ¿no? Bien. Entonces vamos a encontrar que estas autoras están planteando preguntas del tipo: ¿cómo podemos englobar el pasado en un presente en torno a la violencia, a examinar la violencia política de una manera que no quede diluida, pero, es decir, que no se renuncie a una interpretación crítica de ese periodo de violencia, pero al mismo tiempo cómo podemos iluminar otras violencias que están ahí, ¿no? En nuestro día a día. Y cómo el ángulo o la interpretación crítica desde el género, cómo esa mirada puede iluminar aspectos que no estaban señalados anteriormente. En este sentido, y ahora ya me enfoco en la novela de esta autora, Carmen Lejallo, este es el aspecto que a mí me interesa, ¿no? Esta novela, Aitaren Etxea, La casa del padre, nos ofrece claves interesantes a la hora de responder a estas preguntas. Por ejemplo, el título de la novela, La casa del padre, hace referencia a un poema que es canónico en la literatura vasca, un poema del poeta Gabriel Aresti, que se publicó en 1964. Y en ese poema, Aresti anima a defender la casa del padre, defenderé la casa del padre, y bueno, no tengo el poema entero, pero aunque me maten, aunque me quiten, o sea, defender esa casa del padre con el cuerpo, el alma e incluso el sacrificio de los hijos, ¿sí? Entonces, ese poema como han señalado en las otras ponencias, establece una relación casi
similar, mimética entre masculinidad y violencia, ¿no? Esa casa del padre que necesita de todo, del sacrificio último. Y la novela de Hayo está dedicada a los hombres nuevos, ¿sí? Esa es la dedicatoria, es decir, tomando como título este poema canónico, la novela se dedica a todos esos hombres, a esa nueva masculinidad, a una nueva forma de entendernos, de entender la masculinidad, que desligue, ¿no?, el hecho de la masculinidad de la violencia. Dejando claro en la novela que hay un compromiso en el texto para suscitar una consideración de la transformación social que tenga como una base el repensar cuestiones de género y, como decía antes, precisamente esa asociación entre masculinidad y violencia. Bien. Vamos a, que me gustaría citar un par de ejemplos de la novela que señalan esa relación entre la masculinidad y la violencia. La novela comienza con un recuerdo del personaje principal, Ismael, un escritor, y dice: disparos en el monte, vuelves a escucharlos desde ahí arriba, en la cima. Pero sabes que no provienen de los montes aldeanos, sino de tu interior. La mirada de tu padre comprobando si has aprendido a introducir los cartuchos bien en la escopeta, rojos, verdes, con la base de color oro, cargados de perdigones. Los perdigones se expanden rápidamente como espermatozoides malignos. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo muy claro. Y el personaje de este escritor ha ido al monte donde solía cazar con su padre, donde de repente tiene estos recuerdos de la caza, del padre diciendo que tienes que disparar, etc. Ha ido porque busca huir un poco de las noticias, ¿verdad? De las noticias, y la noticia en la que está pensando es, y cito la novela de nuevo, la noticia sobre una chica a la que violaron y dejaron abandonada en el monte. La encontraron unos cazadores demasiado tarde. Se te ha revuelto el estómago, no puedes quitártela de la cabeza, como cuando ocurrió lo de Pamplona, y era lo que te faltaba. Es decir, aquí vemos esa asociación entre los recuerdos de una infancia de un padre que está exigiendo que el hijo dispare, que sea un cazador, y la situación de la violencia de la manada. Bien. Como he dicho, este es un escritor, ¿verdad? Ismael es un escritor que en la novela se califica como un escritor de éxito. Él ha escrito una novela sobre el tema del terrorismo, el conflicto vasco, y en este momento se halla en un proceso de bloqueo creativo, no puede escribir. Y reflexiona mucho sobre su éxito, ¿no? Esta novela que ha escrito y que ha tenido un éxito de público. Y lo que la escritora nos está contando es cómo, hasta cierto punto, la conflictividad del terrorismo, la violencia, puede quedar narrativamente expuesta, ¿sí?, con un determinado éxito a un nivel lógico, discursivo, pero que hay cosas, ¿verdad?, en el interior del escritor irresueltas, ¿no?
Entonces, la disposición a la interpelación sobre la naturaleza de la violencia no puede responder exclusivamente a esa lógica racional, sino que debe de responder también, tiene que incorporar estructuras simbólicas menos evidentes, como por ejemplo el orden biopolítico en el que la violencia se organiza. Bien. Este personaje del escritor es importante porque esta es la primera novela donde una escritora, hay muchas novelas en la literatura vasca donde hay un personaje escritor, ¿sí? Pero esta es la primera novela que yo conozco donde se tematiza el éxito, ¿no? El escribir una novela que tiene un éxito comercial. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba al principio de esta presentación, esa proliferación de obras literarias y cinematográficas, series de televisión, que tienen el conflicto vasco como tema. Y la novela trata de plantear el peligro de que esto se convierta en una temática que responda más a lógicas comerciales de éxito que a el espacio de reflexión que debe de tener un proyecto literario que suscite, ¿no? una reflexión más meditada sobre los mecanismos culturales que han propiciado la violencia. En torno a este asunto, esta novela nos plantea esos interrogantes interesantes. Al mismo tiempo, otro de los interrogantes que plantea la novela a través de este escritor es que él no ha participado directamente en el llamado conflicto vasco, ¿no? O sea, ha sido un observador. Entonces, bueno, la novela, él mismo, el personaje del escritor, se pregunta, ¿no? ¿Puede alguien que no ha vivido el conflicto vasco de primera mano intentar narrarlo? ¿Qué hay de impostura en esa narración, ¿no? Bien, y por otra parte, el personaje de alguna manera que compensa se contrapone a este escritor, a Ismael, es su mujer, Jasone, la mujer de Ismael, que como escritora también quiere narrar la violencia, pero, y como en el caso de Ismael, esta no va a ser una violencia experimentada, necesariamente en primera persona, pero la violencia que se propone narrar Jasone es la violencia contra las mujeres, ¿sí? Por contraposición a Ismael, Jasone no ha vivido una violación, que es lo que va a tratar de narrar, ¿no? De la misma manera que Ismael tampoco ha estado directamente implicado en la violencia en el País Vasco. Pero a ella no se plantea ninguna impostura, a diferencia de Ismael, que dice, bueno, si yo no participé directamente en la violencia que se vivió en el País Vasco y he narrado una novela de éxito que he vendido como rosquillas, ¿qué derecho tengo? Es una impostura, estoy mintiendo. Jasone está narrando una violación, ella no ha sido violada, pero no se hace ese planteamiento. ¿Por qué? Porque Jasone piensa, como mujer, yo no he vivido una violación, ¿verdad?, en primera persona, pero podía haberla sufrido, ¿sí? O sea, ella siente que la experiencia de vulnerabilidad sí la siente, ¿sí? Y es desde ahí, desde donde arranca su narración. Jasone piensa, estamos viviendo en una guerra, ¿sí?
Y esta guerra, le dice a su marido, cito, esto es una guerra, Isma, y no ha empezado ayer, es la guerra más larga de la historia. Y se refiere, fin de cita, se está refiriendo a las violencias que leemos cada día en los periódicos, ¿sí? Esa es la reflexión que ella tiene. Entonces, ante el bloqueo de Ismael, ¿no? He narrado una novela de éxito y ahora ya no puedo narrar, la página está en blanco, no sé cómo arrancar mi novela. Hasone le dice, deja de ser un observador distanciado de la realidad, siéntela, ¿no? Ten una relación afectiva, relacional, que le permita, le insta a entender la filtración del otro en sí mismo para poder narrar. Le dice, los humanos somos interdependientes, estamos enlazados con un hilo de vital. ¿Sí? Bien. Entonces, la literatura debe ser no responder a lógicas comerciales, sino debe ser el espacio que proponga, que apunte un nuevo imaginario que desestabilice esas identidades unívocas, duras, ¿no? Que aceptamos acríticamente y que nos conducen a alejarnos los unos de los otros, ¿no? A pensar la violencia tiene que requerir un avance hacia el otro o la otra y entender esas relaciones de interdependencia. En conclusión, ¿qué es lo que me interesa de esta novela? Bien, pues que Carmele Hayyo, está haciendo un análisis reflexivo no solamente de la relación del arte con respecto a la violencia, de la relación de compromiso de la escritura respecto a la violencia, y ese compromiso debe ser de ofrecer claves de transformación al lector, ¿no? A transformar significa en el arte repensar o cuestionar esas identidades genéricas o nacionales que son cerradas y que excluyen. Y el arte debe invitar a la reflexión sobre las manifestaciones de violencia en el País Vasco, no solo en el pasado, sino nos debe ayudar, como decía Todorov, a ser un instrumento de interpretación de nuestra realidad. La violencia sigue constituyéndonos a muchos niveles, y la violencia sigue condicionando nuestro presente, y ese condicionamiento y esa reflexión debe ser algo que nos concierna a todas y a todos. Muchas gracias. Ahora nos gustaría abrir un diálogo en el que todos participemos, en el que nos preguntéis cuestiones que os han quedado pendientes. No hace falta quedarnos a las dos, pero no queremos no queremos dejar nada en el tintero. Si queréis, he puesto yo una pregunta y voy a intentar de incluir a todos los ponentes. Claro. Y no sé si la podré formular bien o lo suficientemente bien como para que todas os sintáis cómodas en ella. Creo que desaprender la violencia, que es el título de la sesión, significa hacer lecturas claramente de género sobre lo que ha sido el proceso de la violencia. Y no necesariamente en una dirección única, en varias direcciones. Como nos ha dicho Cristina, empiezo por ti, o sea, la lectura de género es la que nos permite rechazar las lógicas de la crueldad, principalmente ultramasculinas, machistas, heteronormativas, las comunidades tóxicas, lo que ya sé que Pilar y
y María Jesús han criticado ese concepto de masculinidades tóxicas en su ensayo. En el caso vuestro de Pilar y María Jesús, la lectura de género implicaría, aunque no haya mujeres, pero la lectura de género implicaría aquí la posibilidad no tanto de el hablar, como yo creo que el escuchar, sobre todo en la película de Diar, ¿no? El hijo que escucha al padre, y creo que en la novela de Aves del Paraíso estoy tratando de integrar a todo el mundo. Perdonáis si es que soy un poco sketchy. Y en Aves del Paraíso el padre escuchando al hijo. En el caso de Annabel, y sería lo opuesto a esa gramática opaca del sentido, ¿no? Creo que el personaje principal de la novela de Chana debería hacer una lectura de género de sí mismo y prestar más atención a ese mundo interior, ese espacio del miedo, ¿no? Transformar esa gramática heroica del terrorista, del héroe, esa gramática opaca, transformarla en una gramática mucho más translúcida, diría yo. Y en mi caso, y ya respondo, si os parece bien, no deja de sorprender cómo en el primer momento de la tortura lo que se trata de hacer es cuestionar siempre la masculinidad o la feminidad de la persona torturada. Siempre, si en el caso de una persona que se define como hombre, lo que vamos a encontrar es bujarrón, nena, cobarde, ataque directo a esa heteronormatividad que en este caso los guardias civiles creen que constituye el deber terrorista. Si es mujer, la violencia verbal o física es todavía terriblemente más brutal, en el sentido de que incluye el asalto sexual. Siempre suele incluir el asalto sexual en sus múltiples y diversas maneras. Perdón por este tema. No, has hecho un resumen excelente. Cuando te estaba escuchando yo pensaba precisamente en el carácter sexista y atroz, ¿no? de la tortura, ¿no? Porque siempre es también una violencia, violaciones, ataques directos, ¿no? a ese punto. No sé si alguna de las personas que has escuchado, si tenéis alguna pregunta, incluso si no está relacionada directamente con lo que hemos dicho, pero os interesa más en general determinadas cuestiones. Sí, bueno. Dice la canción de Chiar Semea, ¿no? El hijo de Chiar, ¿no? Que es una canción bastante canónica, vasca y tal, de Esforo con Foro, ¿no? Que cuenta la historia, ¿no? De cuando visita la madre al hijo en la cárcel después de haber sido torturado, ¿no? Y como esa madre está orgullosa de que el hijo no ha dicho nada, ¿no? Sí. Más o menos dice, prefiere morir antes que hablar, ¿no? Y es un poco, ¿no? Y cómo intenta cuestionar esto, ¿no? Que todos cantábamos cuando teníamos nuestros 15 años, al menos yo cuando tenía 15 años, cantaba muy alegremente sin darnos cuenta de lo que era la lógica realmente machista que estaba dando todo eso. Es decir, el problema del torturado no solo es que está torturado, sino que encima tiene que vivir, tiene que estar, no puede hablar, porque si habla, pues no va a poder seguir la lógica implícita en esta canción de Chiar Semea, el hijo de Chiar, que no habla y que su madre prefiere que muera antes de que delate o antes de que pueda hablar. Leyendo a Arreche me acordé de un texto que tiene, no sé si se lo lee mucho ya, Jorge Sertolo, sobre la tortura precisamente, ¿no? Y la imposibilidad de no hablar. La posibilidad de no hablar. Todos, bajo las ciertas circunstancias, terminaríamos hablando quizás no lo que el torturador espera que oigamos, pero hablando, porque hablando es la única forma de salida de esa. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es muy pertinente lo que acabas de decir. Yo creo que Arreche está reaccionando frente a Chiar Semea y frente a la lógica masculino, o sea, machista, guerrero. De hecho, en el documental de Monda Audiker, creo que él precisamente, cuando está entrevistado por Francisco Echeverría, ¿no? El forense, creo que Arreche murió en el 2017, pero creo que Arreche habla precisamente de no sé si culpabilidad o vergüenza que él siente porque
no he estado a la altura de Itziar Etxeria. Él, de hecho, la novela habla muchas veces sobre todo lo que él habla. Lo que él habla es dando información falsa a la policía, lo cual propicia todavía más palizas. No puede decir nada porque no está implicado en nada. A Reches lo detuvo en relación con Miquel Zabalzas. Justo la misma noche, el mismo día, vieron a Zabalza, a su novia, a unos primos, y la Guardia Civil trata de establecer a través de la tortura algún tipo de conexión entre ellos, porque no existe ninguna conexión, no se conoce. De hecho, el gobierno vasco ha declarado a Miquel Zabalza, después de tantos años, víctima de la violencia policial. Víctima de la violencia policial. No hay conexión alguna. No quiero decir con esto que porque haya conexión. No quiero decir con esto que porque pertenezcas a ETA merezcas que te torture. No, pero no sé si respondo más o menos. Mucho interés por lo que me pareció intuir, ¿no? Que luego he visto que ibas desarrollando, ¿no? Esta idea de cómo poder, desde un espacio público, ¿no? Narrar, ¿no? Intentar aproximarse a la cuestión de las violencias, ¿no? Y cómo hay toda esta cuestión de, bueno, a pesar de que el espacio es público, pero en realidad se está hablando de lo privado, ¿no? De los interiores, ¿no? De los elementos familiares, ¿no? De esas voces de padres, madres, ¿no? Esas ideologías encarnadas, ¿no? De las figuras. Entonces, bueno, toda esa cuestión, esta dificultad de... Claro, por ejemplo, la idea es cómo poder entender cuestiones de transmisión, pero en el caso de posguerra, guerra civil, ¿no? Y especialmente cuando han habido muchos silencios en las transmisiones, ¿no? Muchas cantidades contadas totalmente, ¿no? Que están delante, pero no es como si no hubiera posible interpretación, aunque están ahí, ¿no? Entonces, claro, yo creo que vamos a apuntar los materiales porque los voy a ir leyendo seguro, porque me han interesado mucho, pero creo que lo que estoy diciendo es como un intento, ¿no? De es como poner luz, ¿no? Como, bueno, pues, diferentes, con la herramienta más de género, pero también con otras, ¿no? A esas cosas que son como, que salen como del relato ya preestablecido, ¿no? Que igual es lo que nos aparece a nivel de producto cultural, ¿no? De hace unos posguerra, pues como ya una cosa muy cerrada, que no sé, hay alguna excepción, pero no especialmente, y creo que lo que aportáis, ¿no? Hay como ese intento de poder como problematizar, complejizar, crear la duda, ¿no? Aunque eso crea algo que puede ser más o menos incómodo, tanto como se interpela a quien lo está escuchando, ¿no? Como en esas relaciones hijos-padres, ¿no? Y como de repente ese padre, pues bueno, ¿no? Atravesado por cuestiones varias, tiene como hacer un esfuerzo, ¿no? Para hacer salir y salir de ese lugar, y eso al que está escuchando también le interpela, ¿no? Entonces, bueno, sí, me ha parecido como muy esperanzador, digamos, que eso se pueda, también pensando en la educativa, ¿no? Que como eso también utilizarlo luego como materiales que permitan reflexión, ¿no? En esos libros, ¿no? También yo creo que lo que generacional está en juego, ¿no? Cómo se favorecen transmisiones, ¿no? Y poder pensar sobre los lugares de los que venimos, ¿no? Nos han afectado, ¿no? Y os agradezco de verdad. Muchas gracias. Yo, si me permites un comentario muy breve, en este documental Alrededores, a mí me resulta interesante porque los personajes que ahí hablan, sobre todo Iván París, yo diría el que más, ¿no? Pero otros también, Miquel Fernández, ¿no? Javier Loera, no han abandonado esa masculinidad hegemónica que tuvieron. Es decir, el hecho de que hayan salido de ETA no quiere decir que hayan cambiado su forma de masculinidad. Entonces, además a mí me irrita un poco, ¿no? O sea, primero tenían que ver las elecciones porque eran casi, ahora no sé qué las elecciones porque no lo son. Entonces ya vale un poco, ¿no? O sea, a mí ya me acuerdo un poco. Y su discurso en la película también. Sin embargo, veo ese esfuerzo que en cierto modo en esta película los redime. Es decir, el único esfuerzo que hacen es como padres. El esfuerzo que hacen cuando se dirigen a sus hijos es que dicen voy a confrontar esto, voy a permitir que me hagas estas preguntas incómodas, voy a permitir que me pongas contra la pared y voy a contestarte, y voy a obedecerte, y voy a de alguna manera invertir esos roles que luego en la vida pública no son capaces de hacerlo en otros sentidos, ¿no? Entonces sí veo, por eso nos interesa. Por eso nos interesa que en la película si se muestran, para mí es más valiente esto, ¿no? Es más valiente reconocer en frente de tu hijo, reconocer
tus errores o tus problemas o tus actuaciones, ¿no? Y ya está, eso es. Sí, yo solo añadiría el valor del arte, ¿no? Para crear esos espacios de cuestionamiento, ¿no? A veces, bueno, como creo que has empezado tú diciendo, ¿no, Chechu? O sea, las humanidades, o sea, el arte, bueno, las producciones culturales cada vez se entienden más exclusivamente en su dimensión de entretenimiento, ¿no? O sea, consumo. Entonces, sí que hay una reflexión dentro de, bueno, porque nos especializamos en el País Vasco, ¿no? Pero de determinados escritores o artistas que están trabajando en unos contextos en los que son conscientes que hay un déficit de emociones y de pensamiento, ¿no? Entonces, que tratan de elaborar en sus obras, ¿no? Entonces, tratar también de darle esa dimensión a todo lo que es el espacio artístico que ha sido, y cada vez estamos más viéndolo exclusivamente como una forma más de consumo, ¿no? Entonces, bueno, en la obra que yo trataba de analizar, eso está ahí por primera vez, ¿no? El ser un escritor de éxito, que ha escrito una novela del conflicto vasco de éxito, ¿no? Hay una reflexión sobre todo eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Y cuál es nuestra responsabilidad como artistas y como escritores, ¿no? De abrir esos espacios, de seguir manteniendo, fomentando esta conversación, este diálogo, ¿no? Molt bé. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Una reflexión, un comentario? Pues ya la hora de comer. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia hoy y gracias a los ponentes. Ha sido